Gracias a Dios por esta tarde, ¿no? Y por su bendición que ya está sobre nosotros. Quiero nada más compartirles, pues, lo importante que es la palabra. Es que de verdad que Dios cómo me habla acerca de la palabra. De hecho, yo el Salmo 19, pues el domingo ya ven que les compartí cómo yo leo los salmos, ¿no? O sea, yo me estoy hablando a mí misma, así como, porque David era un meditador, él se le llevaba meditando y él se decía a sí mismo, ¿no? Como leí el Salmo el domingo. Y yo quiero leerles así como que un pedacito, ya saben que el Salmo 119 es el que habla sobre la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios habla, todo es el salmo más largo del libro de los salmos y es referente a toda la palabra. Entonces, yo empecé a leer, como habla mucho de mandatos, o sea, dice de cumplir las leyes, los mandamientos, los estatutos y puras palabras así que uno a veces no, parece como que es lo mismo, pero son cosas diferentes y no sabemos pues identificar. Pero hay una manera muy clarita, así que yo puse de que cada vez que te topes con un mandamiento, con esa palabra, mandamiento o estatuto o decreto, tú lo vas a cambiar por Cristo. O sea, en lugar de decir el mandamiento, y vas a ver cómo encaja, eso es lo que les quiero leer un poquito. Porque dice, empieza el 1, no sé si tengan ahí su Biblia o puedan verla en el teléfono, para que vean cómo es que lo voy cambiando. Y yo lo tengo escrito, yo le pongo ahí, ¿no? Le voy poniendo, y pues, y sí encaja, ¿no? Dice, empieza así, 119, dice, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen, y aquí dice sus leyes, pero dice, felices son los que obedecen a Cristo. Y buscan con todo el corazón, no negocian contra el mal. Entonces, en el 2, felices son los que obedecen a Cristo. ¿Qué dice ahí? Sus leyes. Entonces tú con tu pluma le vas a poner a Cristo y lo buscan con todo el corazón. Fíjate qué bien checa. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos ha ordenado Cristo que cumplamos cuidadosamente sus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de Cristo, ¿no? Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con Cristo. ¿Se fijan cómo va encajando todo? A medida que aprendo de Cristo ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré a Cristo. Por favor, no te des por vencido conmigo. Lo dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo a Cristo, ¿no? Porque Cristo es la palabra viva. Y luego dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de Cristo. He guardado a Cristo en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame Cristo. Y luego recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré con Cristo tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos, bueno, reflexionaré sobre tus caminos y me deleitaré con Cristo y no me olvidaré de tu palabra. Entonces, así haces tan entendible la palabra y ya te puedes dar cuenta. Ya no tienes que decir, ¿qué quiere decir mandamiento? ¿Qué quiere decir ordenanza? ¿Qué quiere decir decreto? O sea, todo es Cristo. Tú vas a encontrar a Cristo en todo, en cada libro del Viejo Testamento y en cada salmo. Y aquí lo podemos ver que es la palabra, ¿no? Se está identificando con la palabra. Entonces, tenemos que ir viendo cómo es que vamos a nosotros a entender
la palabra de una manera práctica, porque la palabra no es para que te la aprendas de memoria, que si te la sabes de memoria, pues qué bueno, ¿no? Pero no es precisamente para que esté en tu memoria. Cuando la palabra entra dentro de ti, y apunté aquí unas poquitas cosas, todo lo difícil se te va a hacer fácil cuando está la palabra dentro de ti. Lo imposible no existe cuando está la palabra. Es fácil porque todo es posible al que cree. Y por la forma como cada una hablamos, nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque del corazón es de donde salen todas las cosas. Si tú estás diciendo, ay, qué difícil es esto para mí, qué difícil, es porque no hay palabra dentro de ti. Por eso se te hace difícil, porque no hay palabra. Probablemente te las sepas de memoria, todas las palabras que te puedan decir que tú todo lo puedes, porque podemos decir todo lo puedo, ¿no? Pero a la mera hora decimos, ay, esto no lo puedo hacer, está muy difícil. Pues es que no está la palabra dentro de ti, simplemente está superficial, porque te acuerdas, ¿no? Porque como la tienes como un recuerdo. Y pues si tú meditas, o sea, meditas es si tú masticas, porque ya hemos visto que la palabra se come, ¿no? A Cristo se le come. Los profetas Ezequiel y todos esos, Dios les decía, cómete este rollo. Y dice, me lo comí y me supo dulce al paladar. Y es que es un acto profético que Dios les decía para simbolizar, ¿no? Para dejarnos todo eso escrito a nosotros. Entonces, si tú meditas y masticas la palabra, nunca vas a decir, eso es difícil. Nunca vas a decir, no puedo. Nunca vas a decir, qué triste. Porque la palabra está dentro de nosotros. Ahí la palabra se hizo carne, como dice en Juan 1:1. Que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. ¿Dónde se hace carne? Pues en mi carne, ¿no? En mi carne se hace viva y nosotros para todo eso necesitamos tener hambre, hambre de Dios. Si no tenemos hambre, pues, ¿qué podemos hacer, no? Necesitamos tener mucha necesidad de ser llenos de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos de su palabra, que nuestra copa siempre esté rebosando de la palabra, que nunca se nos salga una palabra ociosa, ¿no? De la cual vamos a dar cuentas. Y el hambre es una señal de que hay vida en nosotros. Cuando tú tienes hambre es porque tienes vida y necesitas alimentarte. Es una señal, el hambre viene a causa de la vida que hay en nosotros. Porque la primer señal de que alguien está enfermo es que no tiene hambre o no puede comer. Esa es la primer señal, ¿no? Cuando no hay hambre en ti. Es lo primero, que se pierde el apetito, pero cuando alguien está sano y está lleno de vida, ¿qué quiere? Todo el día estar comiendo, todo el día, ¿no? Estar comiendo. Tenemos ganas de alimentarnos y así debe de ser con la palabra. Nosotros debemos de tener esa necesidad si estamos vivos, porque si no estamos, no vamos a tener el hambre de Dios, ni hambre de la palabra, y no vas a querer ni comerla, ni masticarla, ni digerirla. No va a haber la vida de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios tiene su propia vida, que nos da vida a nosotros. ¿Y sabes lo que significa esto? Que la palabra de Dios tiene vida. Que la palabra de Dios siempre es presente. Siempre está el día de hoy. O sea, para la palabra, mañana es el día de hoy. Entonces, ahí es donde tú le encuentras vida, porque cuando tú lees la palabra y dices, pues ya leí esto, yo ya sé todo lo que significa todo esto, ya he oído muchas pláticas y ya sé todo lo que he aprendido, pero la palabra tiene vida y cada vez que tú la leas, aunque la hayas leído muchas veces, te va a seguir dando vida, porque es un alimento, ¿no? Siempre está presente.
y nuestro cerebro fue hecho para capturar o para, sí, pues para captar imágenes. Yo me acuerdo mucho del pastor que él siempre se va ahí con sus detallitos, sus ejemplitos, ¿no? Y él siempre dice, no, pues en Cancún con un coco, ahí en la playa, y cada uno nos hacemos una imagen, ¿no es cierto? O sea, no estás viendo las palabras Cancún, o no estás nada más como que con la mente en blanco. No, o sea, tu mente está capturando cada palabra, cada frase, cada oración o cada pasaje, la está capturando como una imagen, como una visión. A veces yo veo lo que está hablando, o sea, lo veo literalmente, porque es como un don pues que yo tengo desde siempre y lo veo. Y tú cuando dice el pastor, no, pues con un coco, cada quien se hace la imagen como quiere, ¿no? Unas a lo mejor ahí sentadas en la arena, con el coco, o una piña, con popote, con unas florecitas, no sé cómo se lo imaginan, ¿no? O a lo mejor sentado en una silla así reclinable, con el solecito, ahí. Cada quien. Entonces, la palabra es un libro de imágenes, en donde tú tienes que estar allí en esa imagen. La palabra es como un guión, ¿no? Que se va a vivir. Tú eres la que está ahí participando y Dios ¿cómo se dice? El principal, pues. Dios es el principal, pero tú estás ahí para vivir esa imagen, ¿no? Entonces, si tú dices, junto a aguas de reposo me pastoreará, tú te tienes que ver ahí. ¿Cómo? Sentada, acostada en el agua, metiendo los pies, no sé cómo sea tu imagen, pero yo me veo, pues, y cuando yo voy a caminar hay un pedacito ahí donde entra el agua así como un remanso, bien bonito, y yo digo, estas son las aguas de reposo, ahí estoy yo, digo, o sea, lo hago vivo, pues se hace carne en mí, y no es porque yo me sea imaginativa ni nada de eso, sino que la palabra sola se hace carne y tú empiezas a verte, pues, empiezas a verte bendecida, empiezas a verte haciendo todas las cosas, y pues no, por eso les digo que no es una repetición de memoria, pues, sino es estar viendo imágenes, estar viendo una visión, ¿no? De cómo es lo que Dios está relatando, ¿no? Como por ejemplo el pasaje de los huesos secos, ¿no? Yo cómo lo veo ese pasaje, veo ese desierto, veo esa aridez, esa sequedad, todos esos huesos así, o sea, y digo yo, ay, qué tremendo, ¿no? Es levantar esos huesos, darles vida, porque a veces nosotros somos esos huesos o nuestra casa son esos huesos, y es ahí donde tú estás en ese guión, en ese escrito, y donde Dios es el principal ahí, y donde Dios a través de ti, y tú empiezas a darle vida, de la vida que hay en ti. Tú puedes impartir vida. Nosotros como mujeres sabemos porque damos vida, ¿no? Tenemos hijos y damos vida y sabemos lo que es eso. Pues así tenemos que hacerlo con cualquier situación que sea un desierto, que esté muerta, que digas, tú es que ya mi casa, mi matrimonio, mis hijos, tú ya los ves muertos, no muertos físicamente, ¿no? Sino espiritualmente, ya no los ves como antes. Y pues ahí tú puedes empezar a dar vida. Por eso a la gente le cuesta guardar la palabra, porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y nosotros no las aprendemos, pues, y creemos que eso es guardar su palabra. No, es que la palabra esté en nuestro corazón ahí, guardada, para el momento que tú necesites la vida. Dios siempre, antes de cualquier cosa que suceda en tu vida, te va a dar una palabra para que en el momento de la necesidad esa palabra te sostenga, esa palabra te dé vida, que tu fe se enfoque en esa palabra y tengas esa visión, tengas esa imagen de decir, es que yo estoy arriba, no estoy abajo, yo estoy sobre cualquier situación, yo no estoy debajo,
como Cristo lo dijo, ¿no? O sea, yo estoy pisando. La semana pasada estaba, de lejos lo vi así, estaba como un tronco así, tirado así en la playa. Pero de lejos parecía una víbora, así café negro, así, pero estaba como así. Entonces yo cuando la vi, y lo hace como en la arena, así como desierto, dije yo, es una víbora. Y ya me fui acercando y ya vi que era un tronco, pero largo, así como de un árbol, pero se me hizo raro porque estaba negro, así muy feo. Y de verdad que parecía. Entonces yo cuando pasé, yo la pisé y dije yo, estás debajo de mis pies. Pero no son cosas que uno hace, pues. Es que tú vas caminando con Dios. Tú vas caminando con Dios y vas haciendo actos que es necesario hacer para que tú sepas que en verdad así es. Porque Jesús lo dijo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que tocar, al que toca se le abre, al que llama se le abrirá. ¿Y cuál es el otro? El que busca, encuentra. O sea, Dios nos ve siempre haciendo algo. Entonces, no es nada más como que, así como que la imaginación o, no, a veces lo vamos a hacer es de real. Entonces yo la vi como una víbora y yo la pisé, le puse el pie encima, le dije, estás debajo de mis pies. Y luego ya me retrocedí, ya me seguí caminando yo como si nada, ¿no? Pero eso fue un acto espiritual, pues, que fue real. Yo sé que fue real. Y muchas cosas así que vivo, ¿no? Que se hacen reales y pues por eso es que nosotros no podemos guardar la palabra. Yo traigo esa palabra guardada y cuando vi esa imagen salió la palabra. Salió y actué. Probablemente tú vayas a actuar en tu casa con tus hijos o con tu esposo o en cualquier situación. No precisamente esa, yo les pongo de ejemplo, ¿no? Porque vemos que cada momento lo vamos viviendo, pues vamos estando ahí. Así que si tú estás en una oscuridad, tú tienes una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. Tú tienes una lámpara con aceite, la palabra y el Espíritu Santo. Tú nunca vas a estar en oscuridad. Aunque tú te veas en oscuridad, aunque tú te veas rodeada de problemas, rodeada de un ejército de enemigos, como dice la palabra, tú no estás en ninguna oscuridad. Tú tienes la luz. Tú eres luz. Y lo que único que tienes que hacer es encender la luz. Porque la lámpara, ahí está, haz de cuenta que esa es la lámpara y está llena de aceite. Y tú estás rodeada de enemigos y en una oscuridad que no puedes ni ver solución, ni ver respuesta, ni ver, sabes qué vas a hacer y estás afligida. Prende la lámpara, enciende la lámpara que te va a iluminar y te va a iluminar el camino que tú debes de seguir, dice la palabra, ¿no? Entonces, pues la palabra es el espíritu. Y es igual, la palabra es igual a una visión, a algo que tú tienes que ver. Tú tienes que empezar a agarrar la Biblia y empezar a leerla de esa manera. Y vas a ver cómo tu vida espiritual va a dar un giro poderoso. Y Dios se va a manifestar. Se va a manifestar en tu casa. Tú ni cuenta, tú vas a decir, pero si yo no hice nada. Pero es que tienes la luz prendida. Estás con la lámpara ahí y está llena de aceite. No se acaba ese aceite porque es la presencia del Espíritu Santo. Entonces la Biblia tiene que ser una imagen y Dios ahí te está hablando. Dios te está hablando ahí, te está iluminando. Y sabes que eso va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar tu Biblia, tu vida. Como les digo, la Biblia es como una guía, ¿no? Bueno, es una guía, es un guión, pues, que viene de guía también. Es un guión, es algo que está escrito, que por ejemplo, el que tiene ese guión tiene que seguir al pie de la letra, todo, ¿verdad? O sea, todo tiene que seguir al pie de la letra y hablarlo, actuar
y ponerle todo lo que se necesite, ¿no? La emoción, la fuerza, el enojo, la alegría de lo que diga el guión. Y así debemos nosotros de ver la palabra. O sea, tú cuando lees algo alegre, uno se alegra, ¿no? Hasta uno se sonríe, o a la veces te enojas, ¿no? Por lo que pasó ahí. Yo estaba leyendo al profeta Samuel y cómo Saúl lo consultó. Y fíjate cómo consultaban los profetas. Consultaban en sueño, en visión o por el profeta. O sea, ellos le pedían a Dios que les hablara y Dios les hablaba a través de sueños. Y Saúl le dijo que le consultó algo, ¿no? Si iba a ir a una guerra y eso. Y Dios no le contestó. Cuando yo leí eso, yo ya lo había leído, pero en ese momento yo así como que brinqué, asustada. Dije yo, Dios, no le contestaste. Y de verdad que yo me quedé impactada, ¿no? Por eso, aunque yo ya lo sabía, pero es un momento donde Dios está con nosotros en ese guión, pues, y donde dije yo, ay Señor, nunca me suceda esto de que tú no me contestes, de que tú te quedes callado y no digas nada. Entonces tu mente debe de entrenarse en reproducir lo que tú estás leyendo. Tú lo tienes que reproducir, tú lo tienes que producir como una película, ¿no? Tu cabeza es como un proyector, tú estás leyendo y tú lo estás proyectando y tú eres el que está viendo esa película, porque pues, es tu vida, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de guiar, ¿no? O sea, Dios es el protagonista, tú eres el actor y pues la Biblia es el guión. Y así tú lo tienes que ver, yo estoy protagonizando aquí y Dios, pues digo, yo estoy actuando, ¿no? Y Dios es el protagonista de lo que tú estás viviendo, es el principal pues ahí. Así que yo quise compartirles estos, pues son así como que tips que yo he estado, ¿cómo te diré? Que yo los he vivido desde siempre, pero es como que ahora se me están revelando de lo que yo empecé a hacer, de lo que yo he vivido siempre y cómo yo he visto de un día para otro. A mí me asusta ver la respuesta en ese momento, pues. Y es cuando Dios empieza a actuar, cuando el poder de Dios empieza a manifestar, porque tú estás haciendo pues lo que dice la palabra o como la debemos de tomar. Porque nos han enseñado, tú apréndetela de memoria y la repites como perico y cuando estés en esa situación tú repítela y repítele. No, así te vas a pasar 100 años y no vas a lograr nada. De hecho, es lo que hacemos a veces y no vemos una respuesta, ¿no? A veces cuántos años, ¿no? Con esa situación o con ese problema. Entonces, yo te comparto esto para que la palabra permanezca en ti, permanezca. No es que toda la Biblia, el versículo que se te ilumine, ese guárdalo, archívalo en tu corazón y vas a ver que lo vas a estar usando constantemente. Yo a veces le estoy repitiendo un versículo y se lo repito, porque lo estoy usando a cada momento, pues en cada día, cada situación, me sale esa vida, me sale esa palabra, pero que lleva vida, porque sale de mi espíritu, pues que ha capturado esa palabra y no mis propios pensamientos, no, yo no me apoyo en mi propia prudencia, ni en en lo propio que sé de la palabra, tampoco me apoyo, porque muchas veces la estamos interpretando nosotros. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos confirme realmente esa palabra. Y pues eso no tarda mucho, o sea, Dios te lo va a contestar conforme sea tu comunión pues con Dios. Así que sí me entendieron, sí. Entonces, pues yo espero que se les haya quedado en la memoria o que no se les olvide, porque, bueno, yo no dejo nada a mi memoria, ¿no? Vale más que yo digo, porque no tenemos, no podemos sostener las cosas del Espíritu,
porque no sé si te ha pasado que tú tienes un sueño y en el momento lo recuerdas, pero a los 5 minutos ya no te acuerdas. O cuando te levantas ya no te acuerdas, porque el espíritu no puede sostener lo espiritual, pues. Necesitamos tener peso espiritual. Por eso anteriormente les compartía, ¿no? Que somos pesados y pues como el rey, ¿no? Que fue pesado y no tuvo peso y pues ahí quedó, ¿no? Y a veces así nos pasa, pues tenemos que tener peso espiritual y pues que el Espíritu Santo que está en nosotros pues nos ayude. Dije 5 minutos, no. Bueno, Señor, pues muchas gracias esta tarde. Qué bendición, Señor, es estar aquí reunidas. Para mí, Señor, es vida hablar tu palabra, compartir lo que yo vivo, Señor, porque, porque es mi vida y tú lo sabes, Señor. Y viene y se revela y el Señor me dice, compártelo, da esa palabra. Y a veces yo siento que es poquito, pero yo sé que si tiene el peso de Dios, va a caer peso espiritual sobre ustedes. Y yo te doy gracias, Padre, esta tarde, que tu vida se reproduzca en ellas, Señor, y que sean un testimonio vivo, que esa lámpara siempre esté encendida, nunca se apague, nunca haya oscuridad alrededor de ellas, y que seas tu Espíritu Santo supliendo ese aceite nuevo, ese aceite renovado, que siempre va a estar encendiendo esa luz. Gracias te damos, Señor, gracias. Y bendigo a cada una de mis hermanas, las levanto delante de tu presencia, Señor, y yo oro por ellas y yo las veo, Señor, a veces en las situaciones que se encuentran y pues oro, Señor, solamente oro y pongo todo en tus manos. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.